Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. En este video revisaremos ejercicios sobre la potencia mecánica. El primer ejercicio pues dice lo siguiente, miren, si el bloque es llevado gracias a la fuerza de 50 newtons durante 5 segundos, hallar la potencia desarrollada por F, por la fuerza F. Aquí nos dan pues este gráfico donde vemos que también se encuentra pues inmersa la distancia, que es de 4 metros. Bien. Vamos primero pues a sacar la información de este problema, los datos, ¿no? Indican pues que ese bloque es llevado gracias a una fuerza de 50 newtons. Colocamos acá entonces la fuerza de 50 newtons. Además nos dan el tiempo en el que se aplica esa fuerza, que son 5 segundos. Acá colocamos entonces el tiempo 5 segundos. Además en el gráfico tenemos otro dato, que es la distancia que recorre pues este objeto producto de esa fuerza, que son 4 metros. También colocamos. Y nos piden acá encontrar la potencia desarrollada por la fuerza F. Colocamos entonces la incógnita de la potencia. Bien, entonces en esta parte partimos de la ecuación que me permite calcular la potencia mecánica de un objeto, que sería pues igual al trabajo realizado sobre pues el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces en esta parte pues el tiempo lo conocemos, que son 5 segundos. Pero el trabajo mecánico no lo conocemos. Entonces vamos a plantear la ecuación que me permite encontrar el trabajo mecánico que realiza pues esta fuerza F. Tenemos en esta parte la ecuación, que es igual a la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo comprendido entre la dirección de la fuerza y la distancia de que se mueve pues el cuerpo. ¿Sí? Si aquí notamos en este caso la fuerza se aplica a la derecha y la distancia vemos que también se va a dirigir hacia la derecha. En estos casos entonces el ángulo entre la fuerza y la distancia viene a ser 0 grados. Entonces cuando ocurre eso, pues recuerden, el coseno de 0 pues es igual a 1. Por lo tanto, esa expresión de aquí desaparece y esta ecuación se simplifica a únicamente fuerza por distancia. Esto ocurre cuando, recuerden, la dirección de la fuerza y de la distancia coincidan, ¿no? En este caso pues el ángulo sería 0. Cuando ya pues hay un ángulo entre la fuerza y la distancia, entonces hay que considerar esta primera ecuación. Bien, entonces aquí tenemos que para encontrar el trabajo, vamos aquí a multiplicar la fuerza aplicada por la distancia. En este caso, en el siguiente paso, vamos a reemplazar los datos de la fuerza, que son pues 50 newtons, como vemos acá, y de la distancia, que son 4 metros. Hacemos aquí la multiplicación de 50 por 4, nos da pues 200. Y nos queda pues en newton metro. ¿Sí? Aquí pues sabemos que entonces newton metro equivale pues a julio, ¿no? O a joule, que es la unidad de medida de la energía y del trabajo mecánico. Entonces aquí colocamos en vez de newton metro pues simplemente el joule, que corresponde a la unidad de medida del trabajo mecánico. Bien, ya tenemos en esta parte pues el trabajo mecánico. Vamos a usarlo para reemplazar en esta ecuación de la potencia. ¿Sí? Entonces en esta parte reemplazamos en esta fracción el trabajo mecánico, que son 200 julios, y sobre el tiempo aplicado, que son 5 segundos. Acá dividimos 200 entre 5, nos queda un valor de 40. Y aquí nos queda, miren, joule sobre segundo. Y aquí pues tenemos una nueva unidad. Decimos entonces que el joule sobre segundo equivale pues a el vatio, ¿sí? Que es la unidad de medida de la potencia. Aquí por lo tanto reemplazamos este joule sobre segundo por el vatio, que corresponde a la unidad de medida de la potencia. Y sí, hemos encontrado pues la potencia mecánica que desarrolla pues esta fuerza F aplicada a este bloque. Vemos ahora un segundo ejercicio. Dice lo siguiente, miren, si F es igual a 50 newtons y lleva al bloque una distancia de 10 metros, hallar la potencia desarrollada por F. Considere el tiempo de 2 segundos. Aquí tenemos un nuevo gráfico en donde vemos pues que ya hay aquí un ángulo, ¿verdad?, entre la fuerza y la horizontal. Bien, vamos ahora con los datos. Tenemos aquí que hay una fuerza de 50 newtons. Además hay una distancia de 10 metros, que está en la parte de acá. Y además dice que la potencia desarrollada es lo que pues vamos a calcular. Y nos dan en este caso pues el tiempo, ¿no?, que es de justamente 2 segundos, ¿sí? Además colocamos acá la incógnita, que es la potencia mecánica. Entonces acá planteamos nuevamente la ecuación de la potencia, que es trabajo sobre tiempo. Nuevamente el tiempo lo conocemos, pero el trabajo no lo conocemos.
Planteamos aquí la ecuación del trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y aquí noten ustedes que justamente entre la fuerza aplicada y la distancia, entre las direcciones, hay justamente un ángulo comprendido que es de 37 grados. Entonces en este caso ya no podemos simplificar esta ecuación, sino más bien aquí hay que reemplazar el ángulo que es de 37 grados. Entonces, en el siguiente paso vamos a reemplazar el valor de la fuerza, que son 50 newtons, la distancia que recorre el bloque, que son 10 metros, y por el coseno de 37 grados, que es el ángulo comprendido entre la dirección de la fuerza y la dirección de la distancia. Mira, la siguiente parte vamos a hacer aquí la multiplicación de 50 por 10 y por el coseno de 37, que nos da un valor de 399,32. Y nos queda, miren, en newton metro. Recordemos, newton metro equivale a joule. Por lo tanto, aquí simplemente colocamos el joule. Ya tenemos en esta parte pues el trabajo mecánico. Vamos ahora a reemplazar nuevamente en esta ecuación. Y aquí tenemos el trabajo, que es de lo que hemos ya calculado en el paso anterior. Y sobre pues el tiempo, que son de 2 segundos. Hacemos aquí la división. Y aquí nos va a quedar un valor de 199,6, que podemos aquí redondearlo simplemente a 200, ¿no? Y nos queda pues joule sobre segundo nuevamente. Recordemos, joule sobre segundo pues equivale a vatio. Reemplazamos acá el vatio y ya hemos encontrado el valor de la potencia mecánica que desarrolla esta fuerza F. Aquí, en este caso, cuando hay un ángulo, ¿no?, entre la dirección de la fuerza y de la distancia. Veamos acá un último ejemplo que dice lo siguiente. El bloque mostrado avanza con una velocidad de 2 metros por segundo gracias a la fuerza F de 200 newtons. Hallar la potencia de F. Bien, entonces en este gráfico acá, en donde vemos que no hay ningún ángulo inmerso acá. Entonces tenemos que los datos serían pues la velocidad de 2 metros sobre segundo y la fuerza que genera pues esa velocidad de 200 newtons. Entonces en esta parte nos piden encontrar la potencia de F. Y aquí pues en esta parte plantearemos otra ecuación alternativa de la potencia, que es igual a la fuerza por la velocidad y por el coseno del ángulo. Sí, es una ecuación pues alternativa, ¿no? Ahora en este caso notemos que justamente pues la fuerza en este caso coincide con la dirección de la velocidad, ¿sí? Ambas van a la derecha, por lo tanto este ángulo va a ser nuevamente de 0 grados. Y recordemos nuevamente que el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto aquí esta expresión desaparece, este factor desaparece y nos queda simplemente que la potencia es igual a la fuerza, que son 200 newtons, y por la velocidad, que son 2 metros sobre segundo. Multiplicamos acá 200 por 2 y nos queda un valor de 400 y nos queda aquí en newton, metro y sobre segundo, de esta forma, ¿sí? Y si aquí recordamos entonces que newton metro equivalía a joule, por lo tanto aquí en el numerador en vez de newton metro colocamos simplemente el joule, y además joule sobre segundo equivalía a vatio, por lo tanto en vez de joule sobre segundo iría entonces el vatio, que es la unidad de medida de la potencia. Y así hemos encontrado en esta parte también la potencia que desarrolla la fuerza F. Muy bien, así hemos resuelto pues estos 3 ejercicios sobre pues el cálculo de la potencia mecánica.